Muy buenas noches, es un gusto nuevamente estar con todos ustedes a través de este medio, compartiendo la palabra del Señor cada día. Esperamos que este día haya sido un día de mucha bendición, de paz, de gozo y alegría en el Señor. Esta noche, para dar inicio a nuestro devocional familiar, vamos a pedirle a Álica que nos introduzca al devocional con una oración. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por este día que nos has dado. Gracias porque nos permites vernos otra vez. Y gracias porque hay días que podemos vernos por videollamada. Gracias porque nos permites hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que esta noche la palabra del Señor nos instruya, como siempre lo hace, que tengamos un corazón dispuesto, una mente abierta y que estemos dispuestos a aprender cada día. Yo esta noche quiero comenzar no sé cuántos podrán ser. Dios es bueno con uno de pastor. Hoy, el día de ayer, Jaime me envió una información que está pero muy interesante acerca de unos libros que básicamente sirven para instruir al pueblo de Dios. Y leyendo un poco de ellos, me saltó la necesidad de compartir algunos temas que hay ahí, por supuesto adecuándonos al tiempo y a lo que nosotros vamos estudiando, porque el día martes pues tenemos el discipulado, ¿verdad? Entonces no quiero que esto se convierta en otro discipulado, sino que simple y sencillamente que usted anote, que usted comente a través del Facebook, ahí en la página. No solamente ponga amén, yo le agradezco su amén, le agradezco que el Señor le bendiga, pero sienta la libertad de comentar, de preguntar, y en su momento cualquiera de los que estamos aquí o mi persona, después de haber terminado, yo me quedo revisando ahí quienes comentan y todo eso, y yo puedo contestarle si tengo la respuesta, porque como pastores tampoco tenemos todas las respuestas acerca de la palabra, ¿verdad? Entonces esta noche quiero comenzar hablando un tema acerca del conocimiento acerca de Dios. ¿Qué tanto conocemos acerca de Dios? Yo quiero que usted me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Lo vamos a volver a leer. Así dice el Señor. Oiga, esta es palabra de Dios. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia. En otra palabra, en otra versión dice, en lugar de la palabra derecho, dice juicio en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Ok, dice que Dios quiere que manifestemos alguna gloria nosotros como seres humanos, pero principalmente los creyentes. Y Él no quiere que
nadie se gloríe en su propia sabiduría, porque la sabiduría humana es efímera, es pasajera, es limitada, es todo lo que usted quiera, menos eterna y divina. Dice que no se gloríe el poderoso en su poder. ¿Por qué? Porque igual es limitado, es efímero, termina cuando se muere el que tiene el poder. Mientras que el poder de Dios es eterno, porque es una de sus cualidades o de sus atributos. Es grande, que no hay forma de medirlo, el poder de Dios. De hecho, ¿quién puede crear si no solo Dios? Y dice que el rico no se gloríe en su riqueza, dice. Porque igual, hace años me dieron un consejo, me dijeron, un amigo descendiente de árabes me dijo, nunca vayas a comprar un carro nuevo. Yo me le quedé viendo así, y dije yo, si es una de las aspiraciones muchas veces de las personas, para tener un vehículo nuevo, una casa nueva. No, me dijo, porque un día agarra fuego y ahí se acabó tu inversión, güey. Entonces igual la riqueza hoy puede estar con la mayor cantidad de dinero, como los más ricos del mundo, y de repente o se mueren o la pierden o se la roban, lo que sea, se acaba. Pero dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata y de todas las riquezas que existen. Entonces Él es el único rico. Entonces, ¿en qué debemos de gloriarnos? En dos cosas: en entender y conocer a Dios. Entonces, por eso es que es importante, pero es fundamental conocer a Dios y entender a Dios. Y usted me dirá, mire pastor, entender a Dios es difícil. Sí, yo sé. Conocer a Dios también, mire. De hecho, creo que nunca lo vamos a dejar de conocer y de aprender de Él, y nunca vamos a entenderlo totalmente, pero en lo que quepa, tenemos que aprender a conocerlo y a entenderlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que quiero que veamos hoy esta noche. ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Por qué existe el cristianismo? ¿Cuál es la razón de la existencia del cristianismo? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Mire, el cristianismo se trata primera y principalmente de la persona y la obra de Dios, manifestada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cada uno de ellos hizo en su tiempo la obra. El Padre creó un pueblo, le dio leyes, le dio reyes, creó una nación, hizo todo lo que le correspondía a Él. Luego vino el Hijo y trajo la palabra, dio salvación al mundo, fue el autor y consumador de la fe, hizo milagros, portentos, capacitó a sus seguidores y subió al cielo a preparar morada, y allá está sentado a la diestra del Padre, esperando el día de la redención total de nosotros, los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo pues está latente, está trabajando en nuestras vidas, haciendo muchas cosas. Entonces, cada día tenemos que aprender de Él y debemos de conocerle cada día. Entonces, el cristianismo se trata primera y principalmente de conocer acerca de la persona de Dios y de su obra. Si usted conoce a Dios, dése por dichoso. Si conoce la obra y la hace, dése por dichoso. Está completo, no necesita nada más. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer todo lo que podamos acerca de Dios, y dejemos que el Espíritu Santo nos instruya para que lo entendamos. La pregunta es, ¿qué tanto conocemos de Dios? ¿Qué tanto conoce usted? ¿Qué tanto conozco yo? Alguien dirá, ¿usted conoce más porque es pastor? No, eso no tiene nada que ver. Yo desarrollo una función, y esa función me hace estudiar, leer, pero eso no le limita a usted. Usted debería de estudiar, de leer, de experimentar igual que yo.
O sea, ambos somos ovejas en el prado del Señor. Entonces es importante que tanto usted como yo conozcamos de Dios. Si le pregunto cuáles son los atributos de Dios, ¿qué me diría usted? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Los atributos de Dios. ¿Verdad que esa palabra es difícil de entender? ¿Va? Los atributos. Entonces, mejor lo vamos a poner en este contexto. ¿Cuáles son las cualidades de Dios? A ver, si me pueden mencionar una cada uno de ustedes. Sanador. ¿Ah? Es amoroso. Ajá. Poderoso es Dios, ¿verdad? Tiene poder. Así es. ¿Y usted cuáles me podría dar? Aquí ya me dieron 3. Sanador, poderoso, amoroso. Ahí dígale al que tiene a la par. O si está usted solo o sola, dígale a Dios, tú eres, y dígale el atributo o la cualidad que usted le ve. Y glorioso. Glorioso también es otro de los atributos, así es. Los atributos de Dios son las características fundamentales, permanentes e inmutables de Dios. O sea, son aquellas cosas que son parte de Él. Por eso dijimos que es amoroso, glorioso, poderoso, o sea que tiene todo el poder. Los atributos y las virtudes son similares. La virtud es que Dios es amor, eso es la virtud. El atributo es que es amoroso, o sea, es la acción prácticamente, el atributo, la cualidad que lo define a Él. Él es misericordioso, Él es dadivoso, es bondadoso, es verdadero, es justo, hace justicia. Todos sus hechos son justos. Entonces, el conocimiento de Dios debe ser lo más importante que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Él, debemos de tener. Le pregunto, ¿usted conoce a su papá? Sí. Si yo le pregunto aquí a Mariceli que si me conoce a mí, yo creo que me conoce mejor de lo que yo me conozco, ¿no? Porque ella ve las cosas que yo muchas veces no veo de mi persona. Así como si ella me pregunta que si la conozco, yo le digo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una relación. Aquí les da risa, ¿verdad? Pero es cierto. Entonces, para conocernos debemos de tener una relación, de vivir en comunión, en cercanía. Porque si no, ¿cómo voy a conocer a la persona si no me relaciono con ella? Romanos 1:20 dice lo siguiente. Oiga esto, es súper interesante. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Oiga, entonces, se ha visto, dice, que los atributos, las cualidades de Dios, que son invisibles, porque el amor como tal no se ve, se manifiesta, eso sí, con acciones, pero el amor es algo que no tenemos una expresión corpórea de Él como tal, la palabra amor, la esencia amor, porque dice que Dios es amor, pero sí podemos ver sus manifestaciones. Entonces por eso conocemos el amor. Igual la bondad, igual la justicia, se ven en las obras, en los actos, se manifiesta. Entonces por eso dice la palabra que los atributos invisibles se han visto o se han dado a ver con toda claridad en las acciones de Dios, ¿verdad? Desde tiempos remotos. Entonces usted y yo como cristianos deberíamos de conocerlos. No se preocupe si no los conoce, empiece a leer y los va a ir descubriendo. Entonces el conocimiento de Dios inicia conociendo sus atributos. Si usted conoce los atributos de Dios, entonces ya conoce bastante de Dios. Pero no se termina ahí el conocimiento, esa es una parte del conocimiento de Dios, del entender a Dios. Entonces cuando conocemos el atributo
que Él es amoroso, podemos entender el amor de Dios. Podemos recibir el amor de Dios. Una cosa es que Dios lo deposite en nosotros y otra cosa es que nosotros lo recibamos. Por ejemplo, dice Dios que nos da la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero si usted y yo no nos lo creemos, no vamos a disfrutar ni vamos a vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlo, aceptarlo. La palabra de Él, su voluntad. Entonces, el conocimiento de Dios incluye la voluntad de Él. Por eso es que ahí anda preguntando a la gente, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Si no lo sabe el tal, mucho menos lo va a saber uno. Yo estoy en la obligación como creyente, como cristiano, de conocer la voluntad de Dios para mi vida. Si Dios me revela la voluntad para la vida de Mariceli, qué bendición, entonces voy a ir y le voy a comunicar a ella. Pero es ella la que tiene que conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque ella tiene que tener una relación con Dios para poder conocer ese aspecto del conocimiento. Efesios 5:17 dice lo siguiente: por tanto no seáis insensatos. Aquí la palabra insensato no es un término moral, no se refiere, es un término moral, no es un término de conocimiento, de inteligencia, sino es el término que se refiere a que alguien no reconoce la importancia de conocer a Dios. Entonces el insensato es aquel que no le importa no conocer a Dios. Y no está hablando del mundo, está hablando de los creyentes. Entonces hay creyentes insensatos, o sea, que no les importa no conocer. Y no les importa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces son aquellos creyentes que viven como les da la gana. Y eso no es de un hijo de Dios. ¿No? Entonces dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Oiga, entonces tenemos que ser entendidos, tenemos que ser diligentes en conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para la ciudad, para el país. Mire, a mí me da tristeza leer ahí en las redes que los creyentes solo retuitean todas las insensateces que dice el mundo. Primero conozcamos a Dios. ¿Por qué suceden estas cosas? Le pregunto, ¿por qué creen que está sucediendo lo que está sucediendo? No solo el virus, sino que la caída de la economía, la maldad que se está incrementando en el mundo. Miren lo que ha sucedido en Estados Unidos. Unos policías y uno en especial asfixia a un hombre que estaba o no cometiendo un delito, pero no era para que lo matara y de la manera en que lo hizo. ¿Qué provocó eso? Que incendiaran edificios, o sea, ha habido un caos. Pero ¿qué dice la palabra acerca de todo esto que está sucediendo? Que la maldad se incrementará en los últimos tiempos. Se está instaurando o se están creando las condiciones para que haya un nuevo orden mundial. Y usted como creyente peleándose con el mundo. Yo no digo que usted no tenga derecho a expresarse, claro que sí, pero sea diligente. Sea diligente en lo que dice, en lo que piensa, en lo que hace. No se deje llevar por el razonamiento y el pensamiento de los insensatos. Conozca a Dios, sepa lo que dice Él en su palabra. Nadie puede cambiarle ni un minuto, ni un segundo a un día, ni agregarle, ni quitarle, ni a la palabra, ni un punto, ni una coma.
ya está escrito, y no es que seamos conformistas, es que aceptamos la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a vivir conforme a su voluntad, y para hacerlo debemos de conocer qué dice la palabra acerca de Él, quién es Él, cómo actúa Él, qué quiere Él, qué va a hacer Él. Entonces hay que aprender a ser diligentes, hermanos. Entonces, como creyentes, conocedores de Dios y de su voluntad, debemos de poder responder estas dos preguntas. ¿Qué es la vida eterna? Le pregunto hoy a usted, ¿qué es la vida eterna? ¿Y cuál es el único y grandioso propósito de la nueva relación del creyente con Dios? Fíjense, esa pregunta, yo no sé si alguna vez nos la hemos hecho. ¿Qué es la vida eterna? ¿Y cuál es el único y grandioso propósito de la relación del hombre o del creyente con Dios? Esto se resume en un versículo. Si usted me acompaña a Juan 17:3, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna. Oiga qué interesante cómo define Jesús la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted y yo conocemos a Jesucristo y conocemos al único Dios verdadero, entonces conocemos la vida eterna. Sabemos qué es la vida eterna. No necesitamos más nada. Otra cosa es qué hay en la vida eterna. Entonces uno dice, ¿qué es la vida eterna? Es ir a pasar la eternidad con Dios allá en la Jerusalén santa, donde las calles son de oro, el mar es de cristal. No, Jesucristo lo dijo así. La vida eterna es que el creyente conozca al único Dios verdadero y a Jesucristo, el enviado. ¿Oye? Si eso no nos basta como una definición de lo que es la vida eterna, entonces no sé qué esperar. Porque conocer al Dios verdadero es conocerlo todo, y conocer a Jesucristo el enviado es conocerlo todo. Porque Él decía, mi Padre y yo, uno somos. Entonces me conocen a mí, conocen al Padre, decía Jesús. Entonces para conocer al Padre hay que conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús hay que leer la Biblia. Entonces, ve que no está difícil la cosa. Entonces, para poder conocer a Dios, ¿qué debemos de hacer? Sencillo, se lo voy a plantear de la manera más sencilla que encontré. Y hay que conocerlo en las tres personas, en las tres manifestaciones, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque cada uno de ellos tiene su obra, lo que ha hecho, lo que ha dejado y lo que está haciendo. Y para ello, para poder conocerlo, debemos de desarrollar fundamentalmente una relación continua, personal e íntima. ¿Por qué le digo continua? Porque debe ser todos los días, a todo momento, a toda hora. ¿Por qué personal? Porque el que Celina conozca a Dios no quiere decir que yo lo conozco. Esto no se pasa por ósmosis. No es que ella leyó y oró y se relacionó con Dios, entonces vengo yo y me apoyo sobre ella así con la cabeza, en la cabeza de ella, para ver que me transmita todos los pensamientos. No se puede. No es ese el método de Dios. Por eso es que es personal. ¿Y por qué es íntima? Porque hay que hacerlo en la intimidad, allá solitos, allá donde nadie nos estorba, donde nada nos interrumpa. Si usted quiere apartarse o si está con otras personas, concentrarse en la persona de Dios. También es importante leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella está contenido todo lo que necesitamos saber y conocer de Dios. Con el Padre Jesús dijo que deberíamos de aprender a orar, y entonces Él enseñó el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, a partir del versículo 9, que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Oiga, entonces una de las maneras de relacionarse con el Padre es orando, igual es con Jesús, igual con el Espíritu Santo, pero Jesús enseñó que la oración era dirigida al Padre. ¿Cómo hacerlo con Jesús? Bueno, debemos de creer sus enseñanzas, su palabra, e imitar sus obras. Pablo decía, sed imitadores de mí como lo soy yo del Señor. Y en Lucas 6:46 dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ok, entonces para poder llamarlo Señor, para conocerlo como Señor, ¿qué hay que hacer? Lo que Él hace, lo que Él hizo, lo que Él dijo, hay que decir. Hay que aprender a pensar como Él pensaba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desarrollando la mente de Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oiga, os indicaré a quien es semejante. Y dice el 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Entonces, para conocer a Cristo hay que llegar hasta el fundamento. Y para el Espíritu Santo, bueno, hay que dejar que nos dé dirección, que nos guíe en nuestra vida, que nos enseñe cómo debemos de comportarnos, conducirnos, cómo hablar en esta vida. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es el guía, es el que está a nuestro lado. Entonces necesitamos conocer a Dios. Nunca es tarde para iniciar o seguir conociendo a Dios. Si usted ya conoce un poco de Dios, sígale conociendo. Si no ha conocido de Él, si no le ha interesado este día leer, orar, relacionarse con Él, tener intimidad, yo creo que este es el momento oportuno para hacerlo. A Dios no está enojado con usted por eso. Al contrario, lo está esperando con los brazos abiertos. A todos y cada uno de nosotros. De hecho, yo creo que nunca vamos a terminar de entenderlo y de conocerlo, pero lo que sí creo es que siempre debemos de estar dispuestos a aprender cada día. Mire, a veces uno de pastor repite una prédica y por ahí hay quienes dicen, eso ya lo predicó, ya sé de qué va a hablar. Y aunque sea una palabra, le cambia a Dios a uno, y esa es la palabra que trae el nuevo conocimiento. Así que nunca diga, eso ya lo sé. Siempre esté dispuesto a aprender. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir crecer y desarrollarse de una manera saludable y poder llegar a la madurez, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, que es el varón perfecto. Termino leyéndole Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que la paz del Señor esté con todos y cada uno de nosotros esta noche. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que ella, como semilla que es, dé el fruto al 30, al 60 y al 100%, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Nos vemos el día de mañana. Que la paz del Señor esté con todos.